digitales de los docentes, emocionantes innovaciones que pueden cambiar el mundo. Necesitamos la tecnología en cada aula y en las manos de cada estudiante y de cada profesor, porque es el bolígrafo y el papel de nuestro tiempo y es la lente a través de la cual experimentamos gran parte de nuestro mundo. David Warlick. Esta frase me gustó porque tiene cosas que son ciertas, como el que hoy en día la tecnología pues es el bolígrafo y el papel de nuestra época. Hoy ya no es necesario llevar a las escuelas una libreta por cada materia, un lápiz, un lapicero. Hoy en día ya no, hoy en día ya se puede evitar eso de profesor, se me olvidó la libreta o se me olvidó mi lápiz, puedo pararme a pedir uno. Esto obviamente no en educación básica, sino esto ya se puede reflejar más en la preparatoria, en la universidad, pues ya es donde podemos llevar tecnología más avanzada para el nivel, ¿no? Como lo es una computadora, lo es una tablet, lo es un celular, que con él podemos ya simplemente tomarle foto a los apuntes y llegar a nuestra casa, organizarlos, ponerlos de mejor manera, hacerlos digitalmente para tenerlos en la nube y que nunca se pierdan, se borren o simplemente se extravíen. Otra es la lente a través de la cual experimentamos gran parte de nuestro mundo. Hoy en día, ¿cuántos de nosotros no hemos consultado internet para saber un artículo, ya sea político, económico, académico, que es lo más importante en nuestro ámbito? Como lo es, por ejemplo, cuando fue lo del COVID, nos dejaron muchos trabajos del COVID, pero si no hubiera habido tecnología, ¿cómo los hubiéramos hecho? Hubiéramos tenido que esperar días o incluso meses hasta que alguien publicara un libro sobre el COVID, lo que está sucediendo en China, lo que está sucediendo en Europa, hasta que los periódicos lo hicieran, y todo esto tardaría pues muchísimo tiempo en llegar nuestra información y en hacer pues cada trabajo. Y gracias a lo que es el internet, que es una tecnología que vino a innovar, que está presente en cada uno de nuestros de nuestro día a día, de algunos, pues pudimos saber muchas cosas y pudimos incluso seguir aprendiendo con tecnología. Por ejemplo, cuando vino la pandemia, pues se cerraron todas las escuelas, y en vez de que nosotros perdiéramos todas esas clases, toda esa información y conocimiento importante, nos los dieron a través de vías electrónicas, de vías tecnológicas, como lo fue llamadas en Zoom, en Meet, incluso en algunas como Telmex Video, creo que se llamaba, o algunas otras plataformas como lo fueron Classroom, que pues sí facilitó mucho pues todo esto de llevar la educación. Escuela Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo. La licenciatura es en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria. La asignatura es Saberes Digitales para la Docencia Híbrida. El trabajo es un video de Saberes Digitales de los Docentes, 10 habilidades. El equipo está conformado por Farid Aldana Hernández, Yuslim Hernández Chargoy y su servidor, Said Magdaleno Pasarán Montes. Pero primero tenemos que explicar qué son los saberes digitales. Son una estructura graduada de habilidades instrumentales y conocimientos teóricos de carácter informativo e informacional que distinguen a los usuarios de las TICs, que son las tecnologías de la información y la comunicación. El investigador de la Universidad Veracruzana explicó que los saberes digitales son una estructura graduada de habilidades y conocimientos teóricos e instrumentales de carácter informativo e informacional que los sectores universitarios deben poseer. Esto pues son similares porque son de la misma universidad y es el mismo trabajo, solo que uno es enfocado hacia lo universitario y el otro es más enfocado pues hacia la educación básica, que es preescolar, primaria y telesecundaria o secundaria. Esto nos deja ver que pues los saberes digitales son esos conocimientos que nosotros tenemos que tener sobre pues esto que es la cultura digital, sobre utilizar programas tecnológicos y pues estar actualizados para poder así transmitir esos conocimientos a los alumnos para que los puedan utilizar de manera eficiente. Hay una revolución tecnológica en curso
que está transformando la educación. Brunner 2003, Castells 2006. Y al mismo tiempo formando una cultura basada en lo digital, Levy 2011. Esto pues se refiere a lo que mencioné anteriormente, que pues estamos pasando por una transformación totalmente tecnológica. 100 años ni siquiera se podía pensar en que en algún momento íbamos a estar interconectados por una vía que es internet. Se produjo tiempo después y pues es algo que ha revolucionado y que ha estado transformando. Hoy en día la educación es el siguiente sector que va a trascender con la tecnología. Es lo siguiente lo que vamos a poder mejorar para tener una mejor calidad educativa. Además de que pues se está construyendo pues una cultura ya formada en lo digital, ya no formada en lo tradicional, donde salíamos, convivíamos. Ya hoy en día ya todo es digital. Conocimientos y habilidades necesarios para la operación de sistemas digitales a través de la interconexión con elementos gráficos del sistema operativo y físicos, así como el establecimiento de conexiones con dispositivos periféricos y redes inalámbricas. La definición de la primera habilidad que tenemos que tener como docentes. Sin embargo, no es una habilidad que todos tengamos que desarrollar tan rápido o en todos los niveles para compartírselo a los alumnos, sino es como simplemente un saber que tenemos que tener para poder seguir desarrollando los demás. En gráficos del sistema operativo pues nos referimos a una pantalla, se podemos utilizar el teclado, el mouse, y conexiones con periféricos pues son estos, o por ejemplo con audífonos, que es alámbrico o inalámbrico. Hoy en día ya existen inalámbricos, o por conexión Bluetooth con otros dispositivos multimedia. En lo preescolar y en la primaria pues existen los cimientos que tienen que plantar estos docentes para que en un futuro los demás ya no tengan tanta complicación en desarrollar habilidades. Por ejemplo, en preescolar los docentes deberán utilizar, instalar, configurar y administrar las computadoras, los proyectores, las tabletas electrónicas, además de la televisión, saber reproducir videos en DVD o en Blu-ray, el equipo de sonido y las cámaras, ya que por ejemplo en preescolar es donde más se ocupa pues esto de videos, de sonidos, y hay veces en que los docentes no saben utilizar bocinas, no las saben conectar, y pues esto retrasa un poco pues el aprendizaje de los alumnos, ya que en otros lugares pues ya van avanzados en este sentido de la tecnología en preescolar. Saber utilizar una computadora, que es lo más básico, saber instalar programas, configurarla en caso de tener un problema, o utilizar pues DVDs o Blu-rays. Hoy en día ya eso ya es un poco anticuado, el utilizar estos. Hoy en día ya se ocupa más pues lo que son las memorias USB u otros tipos de almacenamiento. Para los docentes de primaria es saber utilizar, instalar, configurar y administrar las computadoras, las tablets, pero ya se le agrega el dispositivo que son las impresoras, porque ya se empiezan a ocupar más, ya empiezan a investigar, ya los alumnos tienen que saber, tener ese conocimiento de ocupar una impresora, un multifuncional, saber cómo escanear, ya tal vez no en primer grado, pero sí ya tienen que salir con ese perfil. Un equipo de sonido, deberán fomentar entre los estudiantes el uso de esos dispositivos, como lo mencionaba. Tienen que ir poco a poco integrando esos conocimientos, esos cimientos de conocimientos, para poder más adelante a los demás profesores pues facilitar en este ámbito. La telesecundaria, los maestros de telesecundaria deberán enseñar a los alumnos a utilizar los dispositivos digitales portátiles, como lo son las laptops, las tablets. Ya en este momento ya empiezan a ocuparse más. En telesecundaria es más difícil esto, porque pues se podría decir que somos más como maestros tipo rurales, ya que hay ocasiones en las que estos lugares
en los que nosotros nos vamos a desempeñar, pues no pueden ser utilizados. Sin embargo, sí se les puede enseñar con el ejemplo de a lo mejor es nosotros llevar una laptop y explicar el funcionamiento de esta y que puede ser utilizada para propósitos pues de educación, ¿no? Es la rama en la que nosotros nos vamos a guiar. Así como orientarlo a los momentos para utilizar los lugares y las situaciones en las que no siempre van a estar delante de una computadora todo el día procrastinando, sino que la pueden utilizar al momento de hacer una presentación. Pueden ocupar la computadora si es que cuentan con un proyector o reproducir o hacer un video si es que cuentan con altavoces y con el equipo. Si no, pues simplemente decir, darles esa pequeña introducción a lo que es este mundo de la tecnología. Conocimiento y habilidades necesarias para la manipulación, edición de contenidos y sus atributos, además de la transferencia local de archivos por proximidad o de forma remota. Estas habilidades se desempeñan en todos los sectores al momento de querer transferir pues archivos multimedia o archivos ya sea de libros de Excel o presentaciones de PowerPoint. De esta manera puede ser, por ejemplo, de manera local es pues pasar tal vez con un cable USB de una computadora a un celular o de un celular a una computadora. Por proximidad es podemos poner, por ejemplo, en lo que es Bluetooth, que es la manera pues de proximidad un poco más usada, y la forma remota pues es la nube, que la nube hoy en día pues ha revolucionado todo, que ya no necesitamos tener almacenamiento o demasiado almacenamiento en nuestros dispositivos, y pues lo podemos tener en internet y simplemente lo podemos consultar con ya sea nuestro correo electrónico, con un link o con algún otro medio de dispositivo a dispositivo en tiempo real y a cualquier hora. Dentro de lo preescolar, los docentes de este nivel escolar deberán saber manipular, archivos digitales preservando la integridad de los datos. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que pues sepan manipular de modo que pues no se pierda todo lo que llevan escrito, lo que llevan elaborado, y pues transferir archivos de un lado a otro sin que pierda pues calidad. En primaria, los docentes deberán saber manipular archivos digitales relacionados con el control de calificaciones. En este aspecto, pues tienen que saber ocupar Excel para una mejor organización de los elementos que van a evaluar, de los resultados que van a arrojar, ya con puntos decimales. Ya se les da, por ejemplo en Excel se dan órdenes de que se sumen tales casillas y que tales casillas hagan cierta operación, y pues esto facilita y autonomiza un poco más este lado de las calificaciones, ¿no? Llenado de actas, manejo de evidencias audiovisuales de diversas situaciones. En este apartado es cuando, por ejemplo, los alumnos se les deja hacer un proyecto tal vez de biología, en el que tienen que salir, tienen que estar en campo, por así decirlo, y por ejemplo tienen que hacer una hortaliza, tienen que sembrar, tienen que hacer a lo mejor tal vez un examen, y pues para tener evidencia pues se puede grabar video de lo que están haciendo los alumnos, o sea audio en caso de que tengan que a lo mejor ellos hacer un podcast, que ya es un poco más común esto, o por ejemplo que tengan que hacer un programa de radio, que es un contenido, si mal no recuerdo, en primaria que se ve. Para dejar un poco de lado pues ya los textos y los datos que tengan que hacer los alumnos, ya pueden simplemente pues ellos ver videos y entender más el tema. En telesecundaria, nosotros como docentes debemos saber convertir y editar diferentes formatos de archivo multimedia, por ejemplo lo que son audios, videos e imágenes. Tenemos que saberlos editar, porque por ejemplo nosotros queremos reproducir un podcast, pero pues hay una parte que no es relevante, o que simplemente no está bien, o que no está enfocado al contenido.
y pues nosotros lo queremos eliminar porque el demás contenido pues está bien. Entonces tenemos que saber utilizar herramientas para la edición de este archivo o para la edición del video, que eso es lo mismo. Queremos tomar un fragmento y pues para eso necesitamos tener o saber cómo manipularlos. Dar el tratamiento adecuado a los archivos de texto para la entrega de tareas y trabajos, conociendo los formatos y atributos de los documentos. En este apartado pues hay veces en que los docentes no saben recibir diapositivas, no saben recibir trabajos elaborados en motores de texto, como lo es Word, Google Docs, creo que si no me equivoco se llama para edición de texto de Google, o de Linux, que también tiene editores de texto, o por ejemplo de PowerPoint, de Excel, que muchas veces no lo tienen instalado, y pues por eso necesitamos nosotros los maestros, los docentes, al recibir un archivo en digital, pues saber qué extensión tiene para poder tener ese programa y poder calificar y poder fomentar pues de esta manera un poco más la utilización de los programas en la telesecundaria. El descargar contenido multimedia, principalmente video, para su consulta en clase y no depender de la conexión de internet. Hoy en día nosotros como docentes estudiando pues estamos muy acostumbrados a esto de que tenemos que tener conexión a internet todo el tiempo si queremos reproducir un video, si queremos pasarlo, y hay veces en que en la telesecundaria, al ser pues un sector rural, pues no tenemos acceso pues a internet, por lo que entonces tenemos y nos vemos en la necesidad de descargar videos para poderse reproducir en estos lugares, para que los alumnos pues puedan aprender de mejor manera y se puedan desenvolver pues con todo el contenido. Por ejemplo, en la telesecundaria en la que yo estuve, la docente descargaba los videos y les reproducía al momento de tener materias como son las ciencias, que es la química, la que se ve en tercero de telesecundaria, y pues lo pueden entender más. Los procesos, si mal no recuerdo, el proceso era de la electrolisis, de cómo se divide entre el hidrógeno y el oxígeno, pues ya queda más claro para los alumnos. Conocimientos y habilidades relacionadas al software, cuyas funciones y fines específicos son relevantes para enriquecer procesos y resolver tareas propias de una disciplina, y a las fuentes de información digitalizadas especializadas. En este momento ya se habla de la manipulación de las aplicaciones que hay dentro de los dispositivos que tenemos que desarrollar, que es de la tecnología. En primera instancia nos encontramos con preescolar. Respecto al software y los sistemas de información especializado, los docentes de preescolar acordaron que se deshable el uso de programas como Scratch Junior y Monster Numbers para fomentar la creatividad de los estudiantes, ya que bueno, pues antes se solía hacer con copias. Venían los números o venían faltas de ortografía o así, o una historia en la cual pues los alumnos tenían que completar de los dibujitos, tenían que escribir lo que eran, ¿no? Y de esta manera practicaban ya sea la escritura o aprenderse los números. Hoy en día ya se puede hacer esto de forma digital, de forma más eficiente y de forma más entretenida para los alumnos. En cuanto a primaria, en relación al software y las funciones de información, deben de conocer los docentes son algunos como son los de matemáticas, que dentro de ellos nos encontramos con MyBlee, MathFix, GeoGebra, Edit dentro del área de matemáticas, y en español nos encontramos con Cazafaltas. Estos son pues para que los alumnos puedan aprender y puedan desarrollar más habilidades tecnológicas y pues se vayan preparando para el siguiente nivel. En el siguiente nivel nos encontramos con telesecundaria con telesecundaria. En relación con el software y fuentes de información, deben de conocer nosotros como docentes son algunas como AC Answer, MyScript, Calculator, o en algunas como en inglés, que es Duolingo. Hoy en día ya han salido más. Yo estuve practicando con una que se llama H2 Exam,
que es para preparación de certificación, y Busuu, que es otra aplicación igual para aprender idiomas. Y pues esto a nosotros como docentes nos ayuda más, ya que nos da actividades que son fáciles y pues para los alumnos, y que las podemos manipular de manera eficiente. Bien, para continuar, tenemos el siguiente aspecto, que es saber crear y manipular contenido de texto y texto enriquecido. Bueno, lo que necesita saber un docente de educación básica respecto a este tema, pues es conocer y usar los diferentes programas para la creación y edición de textos. De igual forma, debe saber las herramientas con las que cuenta cada una y para qué nos sirven. Entonces, teniendo estos conocimientos en nivel preescolar, el docente requiere de elaborar asistencias e instrumentos para dar seguimiento al comportamiento de sus alumnos, al igual que su aprendizaje y su desarrollo. Además de diseñar presentaciones electrónicas con imágenes y textos que llamen la atención del niño y puedan absorber la información que se les presenta. Después, en nivel primaria, el docente debe ser capaz de identificar aspectos básicos de la edición de un texto. Como ya se habían mencionado, que es poder editar un texto como los títulos, el contenido, agregar un video, insertar una imagen, insertar hipervínculos, todo este tipo de herramientas. ¿Para qué? Para que puedan formar y pertenecer a diferentes comunidades de aprendizaje. Finalmente, los docentes de telesecundaria deberán dominar aspectos de edición igual que los anteriores. Sin embargo, se agregan ciertos conocimientos acerca de la inserción de gráficas, tablas, imágenes y videos, a manejar opciones para revisión de textos e inserción de comentarios, y diseñar y elaborar presentaciones electrónicas. Estas con un diseño pues llamativo y bien estructurado. Bien, el siguiente aspecto es el de saber crear y manipular conjunto de datos. Y prácticamente lo que requiere saber un docente de educación básica respecto a este tema, pues lo podemos categorizar en función de 3 usos principales que se le puede dar, como por ejemplo el control de tareas, los fines administrativos y como una herramienta para la enseñanza. Pero en general se acordó que el docente pues debe saber y conocer las funciones básicas de las hojas de cálculo, al igual que las funciones de las herramientas, ya sea para ordenar y calcular medidas o datos, y también para generar y elaborar gráficas o listas de asistencia, al igual que las de calificaciones. Pero ahora, para ser un poco más específicos, en preescolar y en primaria, pues la manipulación y creación de conjunto de datos no es diferente al uso general que cualquier docente de educación básica le puede dar. Sin embargo, ya en nivel telesecundaria, pues pueden ser empleadas para cuestiones administrativas o a fin de dar formato a datos, tablas o cuadros comparativos que se emplearán en clase, o simplemente para proporcionárselas al alumno y que ellos puedan elaborar sus trabajos, sus tareas. Pero bueno, en conclusión, pues este aspecto pues se refiere a los conocimientos y habilidades para la creación de archivos en hojas de cálculo y programas de estadísticas o bases de datos, así como agruparlos para su edición, su manipulación y su visualización de datos. Bien, el siguiente aspecto es el de saber crear y manipular medios en multimedia. Respecto a la creación y manipulación de medios multimedia, se ha ido considerando muy importante que un docente de educación básica pues debe reconocer e identificar el hardware, así como los procesos y las metodologías para planear según el tipo de medio que esté manejando. Al igual, pues las particularidades de la manipulación de los archivos de acuerdo a sus atributos que brinda. Entonces, al igual que saber descargar, reproducir y distribuir los diferentes tipos de medios, debes saber usar los programas y aplicaciones adecuados. Entonces, en este aspecto, al igual que con los anteriores, pues los conocimientos y habilidades
van siendo cada vez más complejos cada que pasamos de un nivel educativo. Como por ejemplo, en el nivel de preescolar, pues el docente debe ser capaz de visualizar y desplegar contenido multimedia. De esta forma, pues tiene que crear videos sencillos mediante el uso del material que tenga disponible, como por ejemplo las tablets, o también acceder a videos relacionados con los aprendizajes esperados de acuerdo con el programa educativo que estén manejando, y pues poder crear las listas de reproducción de canciones y lograr reproducir un CD, un material. Bien, respecto a un docente de primaria, pues aparte de lo que ya se mencionó, debe conocer las herramientas con las que se producen y se editan para cambiar y adaptar a los aprendizajes esperados, al contexto y a los alumnos. Y pues finalmente, en el nivel de telesecundaria, pues el maestro, aunado al anterior, también debe saber producir estos materiales, por lo que deberán adscribirse o suscribirse a comunidades virtuales o a grupos de redes sociales para compartir materiales, ya sea también los recursos y medios útiles para sus clases. Entonces con esto podrán descargar, reproducir, producir y distribuir contenido multimedia, y por lo tanto también se van a mantener al tanto de las nuevas actualizaciones del software para invertir en contenido digital. Entonces esto pues es prácticamente lo que se refiere. Bien, uno de los últimos aspectos es el de saber comunicarse en entornos digitales. En relación con este tema, el docente de educación básica debe o requiere utilizar principalmente el teléfono celular para comunicarse con otras personas, por lo que deberá usar las herramientas que éste le proporciona, como el correo electrónico, para comunicarse, compartir y transmitir datos. Pues si nos damos cuenta, en la mayoría de ocasiones es por este medio donde circula la información oficial. Por otra parte, el uso del WhatsApp como un modo directo para entablar comunicaciones, ya sea con los padres de familia o con los alumnos, y el uso de Facebook como un blog para compartir información. Esta información ya sea de la escuela a la comunidad escolar a través de grupos dentro de la misma página. Entonces, en los niveles de educación básica se ha comentado que los docentes de educación preescolar, al igual que los demás niveles educativos, pues deben saber utilizar servicios como el de correo electrónico, ya sea Gmail, Hotmail, Yahoo, entre otros más que existen. Otro que es la mensajería instantánea como WhatsApp, y la red social que es Facebook. Sin embargo, en primaria se agrega algunos gestores de blogs como Blogger o WordPress, y en el caso de las telesecundarias se agrega lo que son los servicios de videoconferencia, ya sea Facebook, FaceTime, Skype, entre otros. Entonces, pues esto es básicamente a lo que nos referimos con conocimientos y habilidades para transmitir información a través de voz, mensaje de texto, fotos o videollamadas a uno o más destinatarios, o recibirla de uno o más remitentes de manera sincrónica o asincrónica. Continuando con el punto número 8, que es saber socializar y colaborar en entornos digitales, los docentes de este nivel deben saber usar herramientas sociales para colaborar e interactuar. Ya puede ser Twitter, Telegram, WhatsApp, Facebook, incluso YouTube, y reconocer las características y el funcionamiento de cada una de ellas para acceder a la información educativa y además socializar con docentes y estudiantes. Esto de igual manera influye de cierta forma en el aspecto negativo, ya que sin lugar a dudas las TIC han generado un contexto de inmediatez, permitiendo el acceso a la información, cualquier tipo de información, en cualquier momento y en cualquier lugar, y han impactado en los ámbitos de la comunicación humana.
Han posibilitado la interacción con personas y culturas geográficamente distantes y distintas completamente. Y ahora pues todo está al alcance prácticamente de un clic. Esta es nuestra realidad prácticamente. Cada quien se hace responsable de lo que está haciendo en cada uno de los aspectos de su vida. Eso influye igual en el conocimiento y las habilidades orientadas a la difusión de información, la interacción social por medio de las redes sociales, la presencia en la web a través de acciones. Asimismo, construir conocimientos y habilidades para permitir el trabajo grupal mediado por la web sobre plataformas de colaboración como Google Docs o entornos virtuales utilizando Zoom, Meet, incluso en Moodle. El punto 9 nos habla sobre saber ejercer y respetar una ciudadanía digital. Esto nos habla sobre conocimientos, valores, actitudes y habilidades referentes a las acciones, al ejercicio de la ciudadanía y a las normas relativas, a los derechos y deberes de los usuarios de sistemas digitales en el espacio público, específicamente en el contexto escolar. En el caso del profesor de telesecundaria, saber ejercer y respetar una ciudadanía digital es de suma importancia debido a los fenómenos sociales que se presentan entre los estudiantes de esta edad. Hablamos de la edad de 11 a 15 años aproximadamente, y incluyendo de mala gana el acoso escolar cibernético, el ciberbullying. El docente debe de asumir el papel de orientador, mediador y gestor de soluciones ante situaciones donde el uso de las TICs afecta a los estudiantes. No todos podemos meter mano, como diríamos vulgarmente, en todos los aspectos sociales, familiares o escolares que tengan los alumnos. Eso está demasiado claro. No puedes llegar y simplemente puedes preguntar quién ha sufrido un abuso sexual, virtual, ciberbullying, etcétera, etcétera. Con el tiempo y con confianza, claramente puedes obtener las pruebas suficientes como para poder actuar junto a las autoridades correspondientes. La incorporación a la educación va más allá de los dispositivos electrónicos y de los recursos tecnológicos a la hora de clases. De manera evidente requiere la transformación de las prácticas y metodologías docentes, teniendo como punto de partida un cambio en las creencias frente a los distintos entornos donde se puede lograr el aprendizaje. Hablando del punto número 10 y último, la literacidad digital nos habla y nos comenta y nos da a entender que los docentes de telesecundaria deben saber buscar información y actividades en las páginas que se les indican en las guías de estudio, ya que estas son las fuentes oficiales que se nos proporcionan como docentes. De igual forma, deben tener el criterio para distinguir las fuentes que son de mala calidad a las que son confiables. Claro está que no toda la información es verídica en la web. También nos comenta sobre conocimientos, habilidades y actitudes dirigidas a la búsqueda efectiva del contenido digital, su manejo mediante el empleo de las palabras clave y metadatos y la adaptación de una postura crítica. Esto para la aplicación de las estrategias determinadas y consideraciones para una operación adecuada de la información. Todo ello lo podemos englobar a que el uso de las TICs implica tres dinámicas clave. Una, personalización, que posibilita una educación al mismo tiempo masiva y personalizada. Número 2, precisión, acceso a información actualizada y uso correcto de los datos y la información disponible para la toma de decisiones. Número 3, profesionalización, es decir, la formación continua de los profesores, quienes han de ser aprendices cada día de los procesos que gestionan en las escuelas. Todo esto
igual en base a lo que se nos comparte como de manera oficial, gracias al sindicato y gracias pues a las reformas educativas.